Y un día volvimos. Aunque nadie lo creía, acá estamos de vuelta. Regresamos 2026 con un montón de buenas noticias, igual que siempre en esta Argentina y Mendoza de bien. ¿Cómo le va, señor profesor Damián? Bien, bien, bien. No tan bien, ¿No pero también? no tan bien como quisiera. No, pero por Pero favor, bueno, si tenemos, todos los días son un día de luz. tenemos salud, En nuestro trabajo ya, docente, nos llevamos bien con la gente que queremos, estos estamos. Sí, privilegios, sí, 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 sí. privilegios de bien que Sí, tenemos. sí, sí. Así que, Un poco cierto. nada, acá, Bien, acá estamos de vuelta. Dijimos que íbamos a volver en febrero, bueno, estamos casi en abril, pero cosas que pasan cosas en que el ámbito pasan. docente. En la vida docente uno planifica cosas que después no salen como uno lo plasmó en la planificación. Así que vayan acostumbrándose. Bueno, estamos de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy estamos con un formato que le vamos agregando cositas nuevas, De a poquito. de a poquito, Con noticias. con noticias, muchas noticias hoy, que en realidad el programa de hoy va a ser, programa número 31, va a ser un resumen. ¿Resumen de qué? Tercer Bueno, año, aparte. tercer Tercer año, año que hacemos Panza Arriba. claro, empezamos 2024, 2026, nuestra tercera, o sea, estamos exactamente. empezando el tercer año, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro, pero por ahora, felicitaciones, amigo. Gracias Es el igualmente. tercer año en que continuamos con esta tarea a puro pulmón y por amor al arte que estamos haciendo. Este programa vendría a ser un mini resumen de lo que fue Todo el 2025. el estado de situación del 2025. No vamos a decir todo el 2025, pero sí lo que nos compete y nos influye para el 2026 y lo que se nos viene. Como primer punto, vamos a comentar de que en el ranking de salarios, algo importantísimo, claramente empezamos este programa por las condiciones docentes, para hablar de las condiciones docentes, en el ranking de salarios a nivel nacional, Mendoza en el 2025 cerró siendo, adivinen qué puesto. No, adivinamos. 23. Último, el último, porque siempre podemos más. Aunque usted no lo quiera, siempre se puede más. Y llegamos al último puesto en el ranking nacional. Si ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser? Si yo he visto un par de plaquitas por ahí que dicen que no, que estamos décimos. Bueno, les cuento que en realidad este ranking docente se hace pensando en el sueldo de De los una últimos. persona con Sí, 10 con 10 años años de de antigüedad. antigüedad. eh, Se hace con distintos cargos también, porque tenés cargo de maestro, cargo de, o sea, un cargo en secundaria, por ejemplo. Exacto, estamos hablando de un cargo en secundaria con los últimos 10 años de antigüedad, en donde en Mendoza el salario quedó 827.000 pesos con 10 años de antigüedad. Y el más alto fue Neuquén, con 2.001.900 pesos. Aclaremos que estamos hablando sueldos en bruto, o sea, sin los descuentos, o sea, que no es eso lo que estás cobrando, digamos, de Claro. bolsillo. Si vos tenés 10 años de antigüedad, un cargo, y no estás cobrando 827.000 pesos, porque te faltan los descuentos. O sea, claramente por eso. Pero bueno, luego surgió una plaquita por ahí y noticias en los diarios diciendo de que Mendoza en realidad no estaba último. ¿En qué ranking estábamos? No, llegaron a decir que hasta estábamos terceros, que estábamos décimos, porque bueno, digamos, Quisiera que me expliques por qué. esto, Hay el un... primer ranking que tomamos en cuenta lo hace la Secretaría de Educación de la Nación, siempre Exacto. tomando en cuenta los últimos, el último trimestre. Eh, Y después Dirección General de Escuelas sacó otro informe que hicieron desde el gobierno provincial, en el cual, por ejemplo, no tomaban en cuenta las provincias patagónicas. O sea, pequeño detalle, sacarse un par de provincias de encima para hacer el ranking. Y además Convengamos de, que son las provincias que, perdóname, más altos, sueldos más altos tienen, porque claramente el costo de vida es más alto. Sin embargo, así todo, nosotros tenemos un costo de vida muy alto, casi como Buenos Aires, y no llegamos a los sueldos de esas exactamente. otras Y además provincias. está el tema de que, digamos, hay toda la cuestión en cómo se contabilizan y cómo se arman los rankings y qué se toma en cuenta para ese sueldo de un docente con 10 años de antigüedad, porque en el caso de Mendoza tenemos desde el año pasado, y esto nos da el pie para el segundo punto de este resumen, tenemos los incentivos docentes. Estos nuevos incentivos que han aparecido Ujú. a partir de la ley de incentivos docentes que se promulgó, perdón, se reglamentó a principios del año pasado, se habría votado a fines del 2024, y aparecieron varios ítems nuevos que se sumaron para algunos docentes de la provincia, como por ejemplo, el más conocido es el ítem arraigo, que sería el ítem dedicación docente para aquellos docentes que llevan varios años trabajando en la misma institución,
Hemos hecho programas hablando de esto el año pasado, donde hemos explicado que hay miles de requisitos para poder cobrar ese ítem y en todo su porcentaje. Entonces, bueno, si se toma en cuenta el sueldo de un docente con 10 años de antigüedad, con arraigo o sin arraigo, y cambia la ecuación. Y puede eso hacer variar en el ranking. Ahora, tomar para un ranking nacional un incentivo que lo cobran solamente el 50% de los docentes, no pareciera ser lo más serio, ¿no? Después, bueno, sabemos que aparecieron otros ítems de incentivos, como el de especialización docente, que, bueno, el SUTE viene reclamando porque hay muchos docentes que no lo vienen cobrando, que incluso llegaba a tomar hasta los docentes que teníamos diplomaturas, pero actualmente ni siquiera se puede hacer el trámite para acceder a ese pago que está reglamentado desde principios del año pasado. Además, contemos que ya llevamos 2 años sin FONID. Recordemos que nuestro sueldo, la base de nuestro sueldo también se hacía un poco más alto, un poquito más voluminoso gracias al FONID. Y tampoco estamos teniendo los pisos de las paritarias nacionales, que eso nos marcaba, si querés decirle por ahí, como para hacer un poquito más amena, un poquito de igualdad entre los trabajos que realizamos la mayoría de los, la mayoría no, todos los docentes en el país, y bueno, que después iba a ir variando un poquito con el contexto, ese sueldo, pero todos teníamos un piso, todas las personas, ahora ya no tenemos ni eso. Entonces tenés provincias que te arreglan por 50 centavos y sindicatos que agarran por 50 centavos, o tenés provincias que todavía están en plan de lucha, que son, por ejemplo, y tenemos Catamarca, que está en plan de lucha. Misiones, Córdoba, Santa Cruz. En Santa Cruz llegaron a amagarles con presentar un proyecto de, digamos, como de emergencia fiscal, en el cual una de las propuestas era congelar los salarios de todos los trabajadores del Estado. Digamos, como para que nos vayamos dando una idea de cómo viene la mano. Pero así todo, el pueblo, la docencia completa está en las calles. ¿En dónde está? En las calles, señoras y señores. ¿Ustedes se creen que se quedaron en su casa tranquilamente o que fueron a trabajar? No, ahí están, reclamando por sus derechos. Ya vamos a ver cómo sigue todo esto porque estamos tratando de conseguir docentes de estas provincias que nos cuenten a través de un audio, a través de un video, a través de una conexión y que puedan salir en vivo en el programa, que puedan contarnos cómo es la realidad de esa provincia y cómo sigue ese plan de lucha. Así que en breve esperamos tener más información sobre eso. Exacto. Y para cerrar el tema de los de la ley, no, y de la ley de incentivos docentes, el ítem arraigo y demás, les vamos a contar algo al final, en el cual seguramente vamos a necesitar la ayuda de algunos de quienes están mirando este programa, probablemente. Así que les pedimos que se queden hasta el final y ahí les vamos a contar bien de qué se trata estas cositas que tenemos para decirles. Bien, el año pasado, otra de las cuestiones que surge a partir también del ítem arraigo tiene que ver con el tema de las faltas, porque el ítem arraigo viene a potenciar lo que antiguamente, o sea, a potenciar el ítem aula que ya existe, que existía de antes. ¿Qué es lo que hacía el ítem aula? Bueno, que si vos te enfermabas más de 3 días en el mes y tenías que faltar más de 3 días en el mes, te descontaban el ítem aula. Ahora, si tenés que faltar más de 3 días, te descuentan el ítem aula y el ítem arraigo. Por eso, por esto que te está contando Damián, es que nosotros decimos que son ítems completamente extorsivos y que además van en contra de la Constitución, porque en realidad lo que hacen es quitarte el presentismo. Vos ya tenés un descuento o un ítem que está atado a las veces que vos faltás en el trabajo. Y ese es el presentismo, en el Estado o en el privado. Eso existe por ley. Ahora, ponerte más ítems, que en teoría es para hacer que tu sueldo sea mayor y equipararte y todo lo demás, pero atarlos a las mismas condiciones, eso es extorsivo. Y ahí es donde decimos que nosotros, que eso influye en nuestro trabajo, porque las docentes, los docentes, les docentes, empiezan a tener que elegir entre ir a trabajar enfermos, con una laringitis, haciéndose bolsa a las cuerdas vocales, o con situaciones mucho peores de salud, o una gripe. Ahora que estamos empezando de nuevo, se está empezando con el tema de la vacunación por la gripe y teniendo mayores cuidados, porque ya se viene el otoño y el invierno, piensen en la cantidad de docentes que deciden ir a trabajar enfermos porque no se bancan los descuentos de no un solo ítem, que es el de antigüedad, sino, el de presentismo. Perdón, el de presentismo, sino presentismo, ítem aula, que ahora ya ha quedado chiquitito en comparación con lo que era, para un cargo alrededor de 15.000 pesos aproximadamente, y imagínense, digo chiquitito, imagínense lo que es el ítem arraigo, que no lo cobra toda la población docente, pero les que lo cobran, es un
un montón de plata ese descuento. Es aproximadamente entre el 20 y el 30% de tu sueldo, esos 3 descuentos, por haber faltado por enfermedad. Bueno, y en relación con esto, justamente, el SUTE, una de las cosas que propuso el año pasado, que eso lo vamos a contar así nomás, pero lo desarrollamos bien en uno de los programas que hicimos a mitad del año pasado, le propuso al gobierno en una de las paritarias armar una lista de enfermedades inculpables, de enfermedades, inculpables, o sea que si vos faltás por esa enfermedad, no te tengan que descontar ni el ítem aula ni el ítem arraigo. Bueno, hasta ahora eso ha quedado en la nada, excepto por algo que ha salido en la última paritaria que se acordó en febrero de este año, pero que no lo vamos a decir en este programa, sino el que viene, donde vamos a hablar específicamente de la última paritaria que se firmó. Así que tienen que quedarse acá si quieren, en este canal si quieren más noticias. Bien. El año pasado hubo además, ya que nos quejamos tanto de algunas decisiones del sindicato, Una buena. Y que nos vamos a seguir quejando, pero que siempre pensamos que el sindicato es una herramienta de lucha. Y que se tiene que afiliar. Etcétera. Muy bien. Pensamos, bueno, ¿qué es lo mejor? Y desde adentro, ir cambiando el sindicato, presentarse a elecciones. Hablando de elecciones, el año pasado hubo elecciones del sindicato, o sea que les queda 3 años más de mandato. Son 4 años de mandato. Y ganaron con 6.000 votos. Que fue más o menos la mitad de los que se presentaron a votar. Hicimos todo un programa específico sobre las elecciones. Estaría bueno estaría bueno que lo vean. Pero, digamos, el dato concreto es, ganan con 6.000 votos, de unos 12.000 más o menos que se presentan a la elección, siendo que hay 22.000 afiliados, o sea que muy poca gente poquito más de la mitad de los afiliados fueron a votar, y siendo que hay 65.000 trabajadores de la educación en la provincia, y no tenemos, o sea, con suerte llegamos a 1/3 de personas afiliadas. Entonces, bueno. Importante afiliarse, importante ir a votar. Ahora, también hay otro análisis que sacamos el año pasado, que ustedes pueden verlo de mejor detalle viendo ese programa, les vamos a dejar el link por aquí. Importante decir también de que igual se perdieron votos, De la elección anterior, que también había ganado el color azul naranja político, sí, se perdieron votos claro, en relación a una elección a otra. Ojo, ojo. ¿Qué significa esto? Bueno, no todas las personas que bancaban siguen bancando. Y lo digo también por conocer la escuela, por charlar con los compañeros y compañeras, más allá del color político, más allá de quién sea peronista o kirchnerista o libertario o radical, más allá de eso, yo noto que ya los docentes tienen un enojo y una molestia que cada vez va aumentando y se notó también en las buenas formas que hayan ganado. Yo ahí haría como este tipo de lecturas también. Y en estas paritarias, bueno, no en estas asambleas también se notó, pero lo charlamos en el otro. Dale. Bien. Una de las que sí fue buena, sobre todo para el nivel secundario el año pasado, fue que tuvimos, después de casi 7 años, bono de puntaje. El bono de puntaje importante. Sí, bueno, no todo es malo, hay que ver también el vaso medio lleno. Aunque en primaria, porque siempre yo siempre voy a contar las dos partes. En primaria, el bono de puntaje y la participación para titularizar, para acrecentar horas, etcétera, 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 sucede todos los años. Está aceitado. En secundaria, cada vez que necesitan una ayudita ahí como política importante, se utilizan estos derechos, porque son nuestros derechos, como una herramienta, como una ayudita. Y bueno, justo el año pasado, justo o casualidad, también entonces se fomentó hacer, y se realizó y se logró hacer el nuevo bono de puntaje 2025. Sí, 2 cositas para aclarar. Una, que ahora hay una reapertura del bono, así que bueno, para quienes no lo alcanzaron a hacer o tienen que hacer alguna modificación y algo, esténse atentos, acá sí le diría, a las páginas de la DGE y a las del SUTE, donde ahí van a conseguir bastante información de, bueno, cómo tienen que hacer si quieren, no sé, modificar algo o inscribirse por primera vez, pero sería importante que, teniendo en cuenta que suele pasar mucho tiempo para que esto se dé, aprovechen. Exactamente. Aunque está el rumor de que... Todos los años. Bueno, no lo vamos a decir porque tiene que ver con la paritaria también. Vamos a dejarlo ahí. Vean el próximo programa. Otra cosita que pasó el año pasado y que generó mucho revuelo fue que a nivel nacional se planteó una reforma de la escuela secundaria, puntualmente de la escuela secundaria. Luego, a los 2 meses aproximadamente, se plantea a nivel nacional, desde el gobierno, una reforma en la ley de educación. Pero el primer punto o el primer paso fue una reforma de la ley de educación secundaria. Se sacó un proyecto. Ese proyecto decía al final
que 200 escuelas en todo el territorio del país iban a ser pilotos para el 2026 para esta reforma educativa. Esta reforma está toda trabajada, analizada por nosotros y por otras personas también. En los programas anteriores también les vamos a dejar el link por aquí por si quieren escuchar puntualmente eso. De hecho, le dedicamos 6 capítulos. O sea, literalmente los episodios del 25 al 30, todos hablan sobre estas modificaciones en el nivel secundario. Que son muchas y que de verdad influyen mucho en nuestro trabajo docente y en la calidad educativa. Pero lo que les queremos decir es, de esas 200 escuelas, Mendoza toma la posta, presenta su propio proyecto de reforma en educación secundaria, sin bajarlo a los docentes, estudiantes, familias, sin preguntarle ni pedir la opinión de absolutamente nadie, y se eligen 100 escuelas, por lo que ya tenemos entendido, para que en el 2020, primero fueron 50. Se eligieron 50, de 200 a nivel nacional eran. Y después terminamos teniendo un listado de 100 escuelas a muy fin de año, de 100 escuelas que en el 2026 ya empezaban con esta reforma y que ya empezaron las clases con estas reformas. No ha llegado nada específico a las escuelas como para decir, bueno, miren, les podemos mostrar tal y tal cosa. Sí estamos con docentes, en contacto con docentes que ya están trabajando en estos colegios y que en breve nos van a contar cómo se viene trabajando. Pero esto sin la opinión de absolutamente nadie, solamente una persona del sindicato que participó con voz y voto y una persona suplente del sindicato, nada más, que se votó aprobarlo por unanimidad por el Consejo. Aclaremos que lo que se aprueba es un primer informe que no implica todavía un proyecto de ley, pero que bueno, ya da un pie a... No, y que con ese informe es que se plantea en 100 escuelas secundarias la modificación. O sea, si bien no hay un proyecto que vaya para todas las escuelas, pero ya hay 50, o sea, ya hay 100 que van a empezar este año. 50 ya están con listado y todo. También esto incluye algunas escuelas secundarias técnicas y además la apertura de nuevas escuelas técnicas, carreras técnicas secundarias, que se les baja de 6 años a 5. ¿Quieren saber qué es lo que se saca? ¿Por qué se hacen 5 años? Porque todo en nuestros programas anteriores, así que vayan y véanlo. Pero lo importante es que esto, a pesar de que en Mendoza hubo resistencia, se armó, que se los contamos también, se armó la Asamblea de Escuelas en Alerta, una asamblea formada por docentes, estudiantes, familias, no docentes, que se preocuparon por todo esto y presentaron, analizaron toda la propuesta del gobierno, no había una propuesta para nosotros, nosotras, pero se analizó absolutamente todo y se hizo una propuesta de tener un congreso pedagógico vinculante en donde pudiéramos hablar la mayoría de las personas, pudiéramos opinar, llegar a acuerdos para mejorar la educación. No sucedió, no se le dio lugar a esta asamblea, ni se la escuchó, por más de que hemos presentado hasta en el sindicato, se presentaron varias de las propuestas, todavía no hay absolutamente una noticia o algo vinculado con las asambleas, así que no se les dio mucho lugar, pero seguimos estando como asamblea, somos partícipes, así que como asamblea nos parece súper importante que se sume todas las personas que quieran, pueden sumarse también a este espacio. Aclaremos que si bien no vamos a entrar en detalle ahora, porque queremos que vayan a ver los otros programas, esta reforma que se plantea para el nivel secundario trae cambios muy importantes que pueden afectarnos muy negativamente en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo curricular, entre otras cosas. Pero bueno, ya el resto es para que vayan y chusmeen. Y además, perdón, antes que me olvide, Vale. esta reforma, igual pásalo, en esta reforma que se está planteando en Mendoza, no somos los únicos lugares que ya lo están implementando. Se los contábamos el último capítulo del año pasado, en donde en Río Negro ya se está llevando a cabo hace 7 años y los resultados son nefastos. ¿Hay algunas cositas positivas? Sí, hay algunas cositas positivas, como por ejemplo que los docentes pueden concentrar horas en los colegios y no ser más docente taxi en secundaria, pero es importante que veamos a qué costo y cuál es la calidad educativa que tienen los y las estudiantes en estos colegios. Así que les invitamos a que lo vean porque de verdad la lucha que ha dado Río Negro y sobre todo las escuelas técnicas es alucinante. Vayan, que además tenemos un invitado especial. Bien. ¿Otra cosa que pasó en Mendoza? Bueno, para terminar bien el año pasado, se aprobó el proyecto minero San Jorge, o mega minero San Jorge, que llevó a un proceso de movilización bastante importante en la provincia, con mucha represión por parte del Estado provincial.
que se marca, digamos, también en, en toda una avanzada que hay desde el gobierno nacional en cuanto a intentar promover la megaminería en todo el país. De hecho, bueno, en relación con eso, ya hay media aprobación del proyecto de la ley de glaciares este, a nivel nacional, que ahora hasta el día de ayer eran las audiencias públicas, que se habían anotado más de 100.000 personas y terminaron dándole lugar a que hablen un poquito más de 200, si no me equivoco. Así que, bueno, en cuestiones, digamos, ambientales, la cosa está bastante complicada. Después, si nos vamos, digamos, acá podemos estar hablando de educación ambiental, si nos vamos a lo que sería la educación sexual integral, también estamos teniendo bastantes problemas. Llevamos 2 años de un importante financiamiento de la educación sexual integral a A nivel nivel nacional. nacional. Se ha suspendido prácticamente el plan ENIA, que era el plan que buscaba evitar el embarazo adolescente, y que era un plan que lo había empezado Mauricio Macri y lo había continuado Alberto Fernández, y había tenido resultados con 2 gobiernos distintos. Y bueno, nada, parece que mucho los datos y los resultados no importan Este para plan estaba este súper bueno, gobierno. sobre todo porque se aplicaba en las provincias en donde mayor era el porcentaje de embarazos adolescentes. Y da la casualidad, o oh caramba, que eran las provincias en donde mayor injerencia tiene lo religioso y mayor resistencia a la educación sexual integral había. Entonces, como no se podía entrar del todo con educación sexual integral a las escuelas, a pesar de la ley, a pesar de las docentes formadas, a pesar de todo, el plan ENIA viene a ser un plan entre salud y educación que viene a justamente evitar o promover los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las adolescencias y así bajar el índice de embarazos adolescentes que había en estas provincias. La verdad que dio muy buenos resultados y lamentablemente ya no lo tenemos más. Así es. Bueno, el año pasado tuvimos de vuelta el Palooza, le dedicamos un programa exclusivo sobre este evento, les recomendamos que lo vean, pero bueno, algo que también podemos decir en base a esto es que cada vez vamos notando menos interés y menos recursos por parte del gobierno provincial en cuanto a este evento en particular. Sin embargo, las escuelas están súper interesadas. Cada vez que nosotros hablamos con alguna docente ESI, tallerista ESI, nos damos cuenta que se necesita cada vez más tiempo, más horas en las escuelas de educación sexual integral. Y Mendoza es una de las pocas provincias, la única que está teniendo en este momento, horas obligatorias de educación sexual integral en el secundario, pagas. Entonces son docentes que van por 2 horitas cátedras, pero se les paga y que tienen que abordar con esas 2 horitas toda la escuela. Bueno, hay distintas formas de hacerlo, vas y das un taller, que lo que está pidiendo el gobierno es que con esas 2 horas vos vayas y entres y des un taller en cada curso, uno por semana. Eso lo que genera es que, bueno, al fin de año, en cada curso te dieron en 2 talleres, nada más. Pero lo que está sucediendo es que cada vez se les da más tareas de la escuela a las profes de educación sexual integral y a los profes de educación sexual integral en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, con lo emocional, no solamente con lo que tiene que ver de métodos anticonceptivos, como antes se creía que solo iba a eso la profe o el profe de educación sexual integral, eh, pero que está completamente solo. No se está trabajando en red, no estamos teniendo algo que nos agrupe y que nos contenga como para poder llevar distintas problemáticas. Bueno, podemos relacionar esto con, a nivel nacional está habiendo también un desfinanciamiento de lo que era el plan Conectar Igualdad, que tenía que ver con la entrega de computadoras, y de las capacitaciones que se daban a nivel nacional a través del INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente, donde había muchas capacitaciones de ESI a las que se podían acceder de manera gratuita. Bueno, esto también se está viniendo cada vez más abajo, ¿no? Hago una aclaración y es que en el programa de 2020... Mendoza, ¿Cómo? el programa de Mendoza de educación sexual integral, que ahora cambió de nombre, Sí, ahora es de afectividad afectividad y y sexualidad. sexualidad, el programa de afectividad y sexualidad, si no me equivoco, eh, hasta el año pasado me parece que no, pero hasta el anterior, estaban dando un curso de educación sexual integral que estuvo bueno, porque en realidad esa capacitación era el piso de lo que tenía que saber cada docente, cada tallerista que tomara las horas de ese o que estuviera en esas horas. Bueno, Y que fue muy beneficioso. Yo lo hice y me parece que los contenidos y, estaban bastante bien. y eso lo Muy explicamos en bueno. uno de los episodios, de los primeros episodios que hicimos en el 2024. Ahí explicamos bien cómo es todo el procedimiento para quienes les interese presentarse a horas de ESI en la provincia. Bien, otro pequeño detallito en realidad de principios de este año es que se aprobó la reforma laboral. Oh.
con una, Porque teníamos buenas noticias, pero sí, 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 venimos con mejores. con una impresionante defensa de la CGT. Increíble. Sí, no, no, La yo me sentí movilización. orgulloso, realmente. Este, La que, movilización. que llamaron a no movilizar el día de la votación. Increíble. Y no vamos a hacer, digamos, hicimos algunas plaquitas en nuestro perfil de Instagram, que las pueden ir a ver si les interesa, pero, digamos, lo principal, siendo docentes que nos interesa respecto a la reforma laboral, es que se aprobó tanto la educación como muchas otras ramas laborales como servicios esenciales. ¿Y esto qué implica? Que a partir de ahora, una vez que se reglamente la reforma laboral, cada vez que se quiera hacer paro, si es que se quisiera hacer como medida de fuerza, solamente va a poder hacer paro el 50% de la planta docente. No, el 75%, porque es servicio Porque es esencial. servicio Claro. esencial. O sea Claro. que solamente el 25% podría hacer paro a partir de ahora y va a ser perfectamente legal que sea así. Imagínense el miedo que tendrán los gobernadores a que el 25% de la planta docente le haga un paro. Bueno, eso es lo que se votó con la reforma, entre otras cosas maravillosas. Pero vos no entendés, porque ellos en realidad se basan en... ¿Alguien puede pensar en los niños? Y piensan en Sí, eso. sí, sí, claro. Alguien piensan en Sí, eso, no sí, piensan... porque qué mejor educado que un niño que es enseñado por docentes pobres. O sea, total. totalmente. Total. Bien. Después, algo que todavía no está, pero ya están los rumores, y como estaban los rumores de la reforma laboral, de la ley de glaciares y de tantas cosas que no se iban a hacer y se terminaron haciendo, ya está el rumor de que se va a intentar ir con una reforma previsional que impacta en las jubilaciones y que se buscaría terminar con las jubilaciones de privilegio que tenemos, por ejemplo, los docentes, entre otras ramas laborales. Y se plantean cosas como de, bueno, poder trabajar hasta los 70 años. Imagínense lo hermoso que sería estar con 35, 40 estudiantes, con 70 añitos, ahí dando clases, con toda la vocación, como tiene que ser, ¿no? Como un docente de bien, porque acá somos docentes de bien. Docentes de bien. Somos docentes bien. En este programa somos docentes Por bien. favor, te pido. Y además, si no te alcanza para comer, yo ya te dije, vocación. Sí, y si no, a Con la ver, vocación alcanza. saldremos a hacer de Uber, Rappi. Por favor, ¿Cuánto? si los policías salen a chorear, ¿por qué nosotros no Si ya hay podemos docentes salir? universitarios que están haciendo Uber, Didi, ¿por qué no podríamos nosotros? Pero por favor, El te que pido. quiere, puede. Puede, por favor, querer es poder. Además, recordemos que todos los docentes tienen un 0 kilómetro. O Obviamente. sea que con eso ya pueden salir y hacerse su changuita. ¿Para qué querés tanto tiempo vos en tu casa? No, O sea, ¿qué? ¿para qué ¿Para querés qué? tanto tiempo? ¿Para qué quieren tiempo? ¿Qué No, no, no. necesitas? Bueno, hablando de buenas noticias, parecemos la negra, no sé, La negra Bernasi. Sí, le que la mandamos echaron. un saludo. Le mandamos un saludo. Seguro que nos está Seguro nos viendo. está viendo. Vamos, negra, seguimos con tu legado. Bueno, acá estamos con las buenas noticias Estamos docentes con las en este buenas caso. noticias docentes de Mendoza. Y a nivel provincial, a nivel nacional en realidad, volvimos a tener presupuesto nacional después de 2 años que estuvo congelado, y con el nuevo presupuesto provincial, prácticamente lo que va a ir para la educación técnica, que depende en gran parte del gobierno nacional, va a ser como un 10% de lo que recibía el año anterior, o sea, una pérdida del 90% del financiamiento. Glorioso. Imagínense escuelas que dependen exclusivamente de maquinaria, de equipos y demás, sin ese Pero vos porque ves todo presupuesto. negativo. O sea, en vez de decir que aumenta un 10%, me decís, hay una pérdida del 90%. Claro, verdad. Todo es según cómo se lo mira. O sea, si ustedes quieren escuchar las noticias en forma negativa. Estoy siendo tendencioso. Por favor, te pido, por favor, te pido. O sea, esa lectura poco objetiva, Sí, poco te voy a objetivo. pedir. Y tenemos una buena noticia, otra buena noticia más, para no decir que podemos estar tristes. Dale, contame. Bien. Tenemos ley de financiamiento universitario. ¡Vamos! Lo que no tenemos es el cumplimiento de esa ley. Bueno, hay que, todo no se puede. Claro. Todo no se puede. O sea, hay que conformarse también con... querían una ley, La tienen. la aprobaron, La pelearon, la vetaron, la la volvieron a aprobar y ahora directamente no la están cumpliendo. Bueno. Así funcionan las cosas en este país, ustedes saben cómo son. Listo. Bien, y al respecto hicimos un videito que ustedes lo pueden encontrar, ya les vamos a explicar cómo lo hicimos, lo pueden encontrar en YouTube y también en nuestro perfil de Instagram, en el que explicamos en unos minutos toda esta cuestión cronológicamente del conflicto universitario, que hay que decir que los docentes universitarios son los quienes más vienen perdiendo en estos 2 años de gobierno de Javier. Otra buena noticia que tenemos es... pérdida de trabajo los docentes suplentes que estaban trabajando en SENS y CEPJA. No solamente eso, porque no solamente vemos qué nos pasa a nosotros y a nosotras, sino que además, qué pasa con el derecho a la educación de chicos, chicas y chiques que salen de la secundaria que nosotros conocemos,
porque repiten, porque se quedan libres, etcétera, para poder seguir sus estudios en un CENS o en un CEPJA. El Estado garantizaba que terminaran el secundario, ¿de qué manera? Bueno, teniendo estos lugares en cada barrio o en cada espacio de aglomeración ciudadana. Resulta que entre el año pasado y este año, el año pasado, a principio del año ya se habían fusionado 120 instituciones, 120 CENS y CEPJA, dejando sin lugar físico, imagínense, o sea, 60 lugares menos para que esos chicos, chicas, chiques vayan a estudiar y terminar su secundario, y además docentes suplentes que estaban dando horas, dando clases en esos lugares, se quedaron sin trabajo. No contentos con esto, el gobierno provincial este año procedió a realizar la misma acción a fin del año pasado y principio de este año, así que tenemos menos lugares aún para que estas personas puedan terminar el secundario. Entonces acá vemos cómo se va recortando. De verdad llegó la motosierra al Llegó la final. motosierra. No era un chiste, no era que estaba loco, no era... Hay que decir también que un poco el experimento de Milei a nivel nacional ya lo venía aplicando el radicalismo acá hace 10 años. O sea, tampoco es que es tan nuevo todo. Sí, Mendoza fue medio un experimento de cómo se podían bajar los salarios, perder el poder adquisitivo. Bueno, convengamos que Litan Aula, Mendoza es la primer provincia que lo coloca y después muchas provincias Sí, hoy ya son más de 10 las que tienen un ítem similar. Y además, recién les dijimos, lo de esto de la reforma en educación secundaria, Mendoza toma la posta y otorga 100 escuelas para que sean pilotos, 100. Y en el proyecto nacional, federal, tenían que ser 200. Imagínense, 200 escuelas. O sea, nosotros, Mendoza, estamos entregando todo. Sí. Entregamos los recursos, entregamos las escuelas, entregamos el salario, sacamos los derechos, todo. Si sos de Somos Mendoza, pioneritos en todo. Nosotros queremos estar ahí levantando la mano todo lo que se pueda. Totalmente. Y en relación a los recortes, algo que hemos tenido, bueno, hay casi todos los años, pero bueno, nos hemos encontrado con noticias a principios de este año de cierres de cursos en algunas escuelas técnicas, cierres de cursos con, digamos, con matrícula de 25 estudiantes. O sea, imagínense si les parece poco que hayan 25 estudiantes en un aula de una escuela técnica y que la cierren. Bueno. Y además de eso, se han cerrado 6 centros de capacitación para trabajo, conocidos como CCT. Sí. Otro gran problema en este principio de año, que tiene que ver con estas nuevas secundarias técnicas que van a haber con un año menos, ¿no? Pero que, bueno, no está garantizado que se les vaya a dar lugar a todos los que han perdido su trabajo. Y algo de esto también lo vamos a ver en el próximo programa cuando hablemos de la paritaria, que tiene que ver con eso. Bueno, la ley de libertad educativa, que es esta modificación a la ley de educación nacional, vamos a hacer un programa específicamente sobre eso, así que no vamos a entrar en tema. Por ahora está el proyecto, nada más. Que está presentado, pero no hay fecha de votación hasta ahora. Hablando de proyectos, tenemos también la ley de baja imputabilidad. Que ya se aprobó. Que era un proyecto, pero acá las cosas son así. Cuando rápido necesitamos meter algo, se mete. Queremos tapar la opinión pública sobre algún viajecito de alguien del Estado, alguna cosita, algún desliz con los pasajes. Con la vida personal de la gente. Por favor. O sea, no nos metamos con la familia. No le pidamos explicaciones de qué hace con el dinero del Estado. No, yo no le pediría explicaciones, yo le pediría disculpas. Porque él pidió que le pidamos disculpas. Le pidamos disculpas. Pobre. O sea, pues todo se lo compró con su plata. Por favor, te pido. No. Casualmente con el sueldo del Estado, pero con su plata. Y que no tiene que dar explicaciones a nadie. Pero en el gobierno anterior sí salían pidiendo explicaciones. Bueno, pero era otra historia. Hay que dar vuelta a la página. Basta del pasado. Basta del pasado. Está bien. No podemos quejarnos de la herencia toda la vida. Toda la vida no. Toda la vida. Tenés razón. Entonces, pensando en esto, en que cada vez que se quiere un poquito tapar o cambiar el foco de alguna temática, sale algún proyectito de ley que nos viene y nos recorta más derechos. Bueno, sí, señores, señoras, salió la ley de baja imputabilidad a los 14 años. Que ya podríamos hablar un poco más de esto. Tenemos muchos invitados, invitadas, personas allegadas que conocen mucho sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, que sería muy importante saber qué opinan sobre este tema y qué pasa con la vulneración de derechos. En breve vamos a estar hablando de esto.
¿Qué nos queda? Bueno, nos queda lo de las paritarias, ya hablamos de las paritarias nacionales, de la provincial vamos a hacer un programa específico, así que no vamos a entrar en detalle ahora, aunque hemos Para puesto que algo. sepan además lo bien que quedó el sueldo en Sí, no, 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 Mendoza este para año, que no nos sientan lo podemos que es la quejar. envidia. Imagínense que no hubo rechazo. No, 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 estuvimos todos de acuerdo. Se aceptó tranquilamente el sueldo docente. Pero sí tenemos buenas noticias y es una noticia que viene a mejorar sustancialmente, creo yo, la vida de los docentes con información, porque la información es poder. ¿Cuántas veces vimos el bono en sueldo? ¿Cuántas veces No supimos cómo hacer quisimos trámite, saber cómo hacer un trámite? ¿Qué pasaba con el certificado psicofísico. de eso, de buena conducta, con el psicofísico, con todo lo que tenga que ver para acceder a la carrera docente y poder seguir participando de la misma? Bueno, todo eso que es un lío, un embrollo enorme, y cómo leer el bono de sueldo, cómo saber qué se nos debe pagar y qué no, bueno, adivinen, estas dos personitas que están enfrente suyo están trabajando en un equipo de investigación de la facultad de la UNCUYO, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y este grupo de investigación está liderado Por por la profesora Gabriela, Gabriela la profesora. Castiglia, que ella da clases, bueno, fue una de mis profesoras en el profesorado de comunicación social. Ujú. Y tenemos, bueno, algunas personas más que ya les vamos a estar contando. Pero básicamente vamos a estar investigando principalmente sobre lo que son los incentivos docentes, por eso hicimos hincapié cuando hablamos del ítem arraigo, del ítem especialización y demás. Bueno, en esta investigación vamos a estar hablando de cómo estos nuevos ítems impactan en el salario docente. Vamos a investigar también justamente sobre el tema del acceso a los psicofísicos, que ha tenido cambios el año pasado, y también bueno, de cuestiones básicas para aquellos docentes que están, o estudiantes que están pensando en ingresar a A la a docencia. la docencia. En breve vamos a tener más información sobre esto, pero sí les adelantamos que vamos a necesitar su ayuda porque para esta investigación necesitamos también ir haciendo distintos tipos de entrevistas, así que les vamos a estar convocando a través de las redes sociales, seguramente a través de nuestros programas y contándoles un poquito más. Y algo interesante sobre esto es que una vez finalizada la parte de la investigación, que es la que estamos haciendo ahora, vamos a tener materiales audiovisuales en los que vamos a contar un poco qué es lo que ha salido de esta investigación y que, entre otros lugares, van a poder verlos acá por el canal de Panza Arriba. Aclaramos que no es un proyecto de Panza Arriba específicamente, pero ambos, que estamos en Panza Arriba, somos parte de ese proyecto y de ese equipo de investigación. Así que vamos a socializar toda la información acá, porque justamente es para eso este equipo de Más de investigación. alguna vez se deben haber preguntado, che, pero hace falta hacer una licenciatura, básicamente, para entender el bono de sueldo. Bueno, acá la estamos haciendo. Así que, sí, hacía falta. Hacía falta. Parecerá que sí, porque la cantidad de cosas que estamos estudiando para poder entender todo esto es un montonazo. Y por último, contarles de que seguramente si siguen nuestras redes sociales ya lo habrán visto, pero también nos hemos acá ayornado con la tecnología y Sí, con ya nos sentíamos pocos siendo dos y hemos sumado a alguien más. una inteligencia superior. Una inteligencia artificial. Eso que dicen que viene a ocupar y a hacer nuestro trabajo, bueno, Ya chicos, está aquí. Ya llegó. ya Se va a llegó, está quedar. aquí. ¿Esa inteligencia se encuentra aquí entre nosotros? Bueno, sí. Estamos haciendo varios de los videitos informativos rápidos que tienen que salir, que sean cortos y concisos, a través de esas infografías. Pueden encontrarlos en nuestro perfil y además en estos programas en tipo podcast van a poder encontrar nuestras voces y nuestros análisis propiamente dichos. Sí, por ahí lo que van a ver en esos videitos o infografías va a ser más informativo que de opinión. En Claramente. estos programas, bueno, agregamos también nuestro punto de vista a lo que analizamos, pero bueno, vamos a Vamos tener aprendiendo también. también con las tecnologías, vamos aprendiendo a utilizarlas. Yo la verdad no estoy tan enamorada de este tipo de tecnologías, pero bueno, estamos incursionando, estamos Es trabajando el mundo que nos dieron. No en lo ponemos que las hay. reglas. Muy bien, esperemos que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, Si llegaron hasta dejen me acá. gusta, comenten, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes y todos los etcétera que ya conocen. Y van a ver, yo voy a apuntar Tipo un acá, cafecito. voy a apuntar acá porque va a haber un QR en el cual si ustedes quieren aportar a este canal, a que sigamos creciendo, a que se siga viendo bonito todo esto que estamos empezando a hacer, Acá el QR. el QR, ahí van a ver el QR, van a poder darnos una mano por ese lado. Así que bueno, nos veremos en un par de semanitas, si sale todo bien. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.